A continuación pasaremos a la cuenta de los proyectos del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, por lo cual le solicito al secretario Adán Jerónimo Navarrete García de la cuenta correspondiente, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, señora magistrada, señores magistrados. En primer término, se da cuenta con el juicio de la ciudadanía 864 de este año, promovido contra una resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, relacionado con el proceso de selección de candidaturas a diputaciones federales de representación proporcional. El recurrente argumenta que la responsable emitió la resolución impugnada de manera extemporánea, que no atendió todos sus agravios y que, de conformidad con la normativa interna, si bien él no es militante de Morena, tiene derecho a participar en el proceso de insaculación de candidaturas. En el proyecto se propone declarar infundados e inoperantes los agravios porque no se advierte que la demora de la responsable en resolver haya dejado en estado de indefensión al recurrente o que hubiera sido determinante para el sentido de su decisión. Por otro lado, la presunta falta de estudio de sus agravios es una manifestación genérica, aunado a que de la resolución controvertida se advierte que la responsable sí los atendió y finalmente el actor no tenía derecho a participar en el proceso de insaculación de candidaturas, pues no es militante. En consecuencia, la ponencia propone confirmar la resolución impugnada. Ahora, doy cuenta con el recurso de apelación 236 de este año, por el cual Morena controvierte el rechazo de la acreditación de 4.754 solicitudes de representantes de mesas directivas de casilla, derivado de la falta de coincidencia entre el nombre del ciudadano o ciudadana con la clave de elector, como resultado del cruce de información con la lista nominal de electores, lo cual atribuye a un fallo en la configuración del sistema informático implementado por el Instituto Nacional Electoral para que los partidos políticos cargaran los registros de sus representantes generales y ante las mesas directivas de casilla. La consulta propone desestimar los planteamientos del recurrente que refieren que la autoridad indebidamente le negó los registros de sus representantes de mesas directivas de casilla, ya que los partidos políticos son los responsables de los datos que se capturan en las solicitudes de acreditación de representaciones, así como de corregir la información registrada de conformidad con el modelo de operación que aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral en el Acuerdo 560 de 2023. Además, el recurrente no acredita las supuestas fallas en el sistema de registro. De hecho, los indicios del expediente permiten inferir que el rechazo de los registros obedeció a errores de captura por parte del partido político e indebidamente el partido recurrente pretende trasladar al Instituto Nacional Electoral el deber de identificar dichos errores para facilitarles a los partidos el proceso de corrección. De manera que, al no acreditarse el supuesto error del sistema, la consulta propone confirmar el rechazo de las certificaciones de representantes de mesas de directivas de casillas solicitadas por el recurrente. Por último, se da cuenta con el recurso de reconsideración 434 de este año, en el que se propone confirmar, por razones distintas, la sentencia de la Sala Regional Monterrey dictada en el juicio de revisión constitucional 134 de este año. En este asunto, el Partido Acción Nacional controvierte la decisión de la sala responsable que validó la postulación de un hombre en una candidatura a presidencia municipal, a pesar de que ese espacio inicialmente fue destinado a una mujer. En primer lugar, se propone declarar la procedencia del recurso, ya que el caso reviste importancia y trascendencia a fin de delimitar la viabilidad jurídica de que sean las circunstancias fácticas que originan la ausencia definitiva de una candidatura a la presidencia municipal ocupada por una mujer, las que habiliten al partido político para decidir el género de quien debe suplirla. En el fondo, el proyecto que se pone a consideración de este Pleno estima que tiene razón el partido recurrente al señalar que la autoridad responsable inobservó el mandato de paridad de género en su dimensión cualitativa, al permitir que, a partir de las razones que generaron la ausencia definitiva de la candidata, el partido sustituyera con un hombre la candidatura en la que inicialmente había postulado a una mujer. La ponencia considera que, a partir de la dimensión cualitativa del principio de paridad de género, en casos de ausencia definitiva de candidaturas a presidencias municipales ostentadas por mujeres, independientemente de las causas que le dieron origen, la regla a seguir es que los partidos políticos deben postular mujeres como sustitutas, ya que, de no ser así, se genera una disminución de la representación en postulaciones que ellas habían logrado obtener y la posibilidad real de que más mujeres accedan a espacios de poder. Sin embargo, al ponderar las particularidades del caso, se estima inviable ordenar la sustitución de la candidatura con una mujer, ya que se debe privilegiar y garantizar la certeza jurídica y el derecho del electorado a ejercer un voto informado, por lo que, de ordenar la sustitución del candidato registrado por una mujer, no se le podría garantizar al electorado la posibilidad de conocer quién ostenta efectivamente la candidatura, a lo cual se suma que la ciudadanía del municipio en cuestión ha tenido únicamente 30 días para identificar al actual candidato sustituto.
Es por esas razones particulares que la ponencia propone confirmar, pero por razones distintas, la sustitución de la candidatura a la presidencia municipal que motivó este medio de impugnación. Es la cuenta, magistrada presidenta, señora magistrada, señores magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrados, ¿están a su consideración los proyectos? Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Gracias, presidenta. Quiero intervenir en el recurso de reconsideración 434, en donde me gustaría exponer algunas consideraciones del proyecto, si no hubiese alguna intervención en los asuntos previos. ¿Hay alguna intervención en algún asunto previo de la cuenta? Adelante, magistrado. Gracias. Luego del asesinato de la candidata a la presidencia municipal de Celaya del partido político Morena, se solicitó su sustitución por un candidato hombre. Tras resoluciones contradictorias del Instituto Electoral y los tribunales locales, el caso llegó a la sala regional de este tribunal con sede en Monterrey, la cual confirmó la resolución del Tribunal Electoral de Guanajuato sobre admitir la sustitución de la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Celaya, luego de una ausencia definitiva. Lo relevante de esta sustitución es que la candidatura fue asumida por un hombre cuando la postulación original correspondía a una mujer. En este sentido, el Partido Acción Nacional recurrió la sentencia de la sala regional y aquí en el proyecto que se presenta a su consideración se propone conocer del asunto, es decir, que es procedente, y resolverlo por su importancia y trascendencia. El criterio jurídico que se plantea sobre si los hechos que provocan la ausencia definitiva de una candidatura a la presidencia municipal permiten o no que el partido político decida el género de quien debe suplirla, o el género tiene que ser obligatoriamente correspondiente a la postulación de una mujer. El proyecto asume esta segunda conclusión. No obstante, la Sala Monterrey no observa esta lógica que se desprende del mandato de paridad de género, ya que tras la ausencia definitiva de la candidata, permitió al partido sustituirla con un hombre. Sin embargo, la causa de ausencia no era una razón suficiente para que la Sala Regional aceptara este registro, y en este tipo de sustituciones tendría como consecuencia disminuir las postulaciones alcanzadas por mujeres, bajo de hecho la autodeterminación del partido político de postular más mujeres. En consecuencia, lo que resolvió la Sala Regional Monterrey limitó las posibilidades para que más mujeres accedan a los espacios de representación pública, lo cual no es armónico con la línea de precedentes y la lógica jurisprudencial sobre el mandato de paridad de género en su dimensión cualitativa. Esta Sala Superior ya ha reconocido en varias ocasiones que la paridad de género tiene esta versión cualitativa enfocada en hacer efectivo el derecho a la igualdad desde un punto de vista sustantivo, así como la no discriminación de las mujeres y la aplicación no neutral de las normas para maximizar su participación en los procesos democráticos e impulsar un mayor acceso de las mujeres a los cargos públicos. Sobre esta vertiente cualitativa, tenemos la jurisprudencia 10 de 2021, referente a que los ajustes a las listas de representación proporcional están justificados si se traducen en el acceso de un mayor número de mujeres a los órganos municipales. Adicionalmente, tenemos la jurisprudencia 11 de 2018, en la cual se establece que la paridad y las acciones afirmativas son medidas preferenciales a favor de las mujeres, por lo que deben interpretarse como un mandato de optimización flexible. Esto es, que admite una participación mayor de mujeres a las estrictamente igualitarias en términos cuantitativos, pues el objetivo es lograr que su participación aumente y acelerar este proceso en nuestro país.
En esta lógica, el argumento de la Sala Regional sobre la postulación de un hombre, diciendo que no afectaba la paridad, lo cual desde el punto de vista cuantitativo es cierto, pero desde un punto de vista cualitativo no se sostiene, pues aunque se haya cumplido con esa postulación igualitaria en los municipios del Estado, por otra parte, lo que trasciende en los hechos es que el espacio en el que se había registrado a una mujer terminaba siendo ocupado por un hombre. Considerar el principio de paridad solo en términos numéricos implicaría no tomar en cuenta de manera relevante las condiciones y argumentos que nos permiten contribuir a desmantelar la exclusión de las mujeres en el ámbito político, en el ámbito de la representación pública. No obstante, con el propósito de privilegiar el principio de certeza, el derecho del electorado a emitir un voto informado, así como reconociendo que el partido político no podría sustituir la candidatura y darla a conocer a la ciudadanía, es que se propone confirmar la sentencia de la Sala Regional Monterrey por otras razones, considerando además el contexto de violencia que se vive en dicho municipio. Todas estas razones impedirían garantizar al electorado la posibilidad de conocer efectivamente la candidatura y que se pueda votar con información sobre la misma. La paridad no consiste solamente en hacer el recuento sobre el número de mujeres y hombres que ocupan cargos públicos, por lo que este mandato constitucional también nos obliga a reconocer los espacios y la representación que van alcanzando las mujeres, sobre todo si éstas se dan a partir de un ejercicio de determinación partidista, originalmente postulando más mujeres a los cargos públicos, en este caso a las presidencias municipales. Por lo cual, una lógica consecuente con ello es respetar el género de las candidaturas al momento de sustituirles, de las candidaturas mujeres. No importa, inclusive, se dice en el proyecto, cuál sea la razón de la sustitución. En este caso fue lamentablemente un feminicidio. Por estas razones propongo confirmar la sentencia para permitir la sustitución por los motivos extraordinarios que ya señalé. Sin embargo, se propone reconocer el valor de la paridad, dimensionarla en esta vertiente cualitativa y en este caso balancearla con el derecho de la ciudadanía a emitir un voto informado y la certeza que corresponde al proceso y jornada electoral. Es por estas razones que se propone este criterio, que sin duda, digamos, no está así de claro en nuestra línea jurisprudencial e implicaría un avance gradual en esto, en las postulaciones, en la obligación de los partidos políticos a postular en condiciones de paridad total. Y bueno, por estas razones es que se propone confirmar también con otros argumentos la decisión de la Sala Regional Monterrey. Es cuanto. Gracias, magistrado. ¿Alguna intervención? Magistrada Otalora, adelante, por favor. Sí, muchas gracias, presidenta. Bueno, como ya se sabe del debate que tuvimos la semana pasada, yo en efecto voté por la procedencia de este recurso de reconsideración y comparto, votaré a favor de las razones que se dan en la procedencia, como en la mayoría de los argumentos en el estudio de fondo. Considero en efecto que este asunto es procedente por la importancia y la trascendencia, ya que si bien se vincula con temas de legalidad, implica la necesidad de estudiar la convivencia de la paridad, los derechos del electorado y la autodeterminación de los partidos políticos. Este asunto plantea la oportunidad de fijar el criterio que respecto de la jurisprudencia 5 de 2019 dé coherencia al sistema respecto de la viabilidad jurídica de que las condiciones fácticas que originan la ausencia definitiva de una candidatura a una presidencia municipal ocupada por una mujer
determinen la posibilidad de que el partido político decida el género de quien debe sustituirla. Además, coincido con la respuesta dada a ese planteamiento en el proyecto que estamos viendo. No, las circunstancias que generan la ausencia definitiva de una candidata a presidencia municipal no autorizan a los partidos a decidir el género de quien la va a sustituir. Las reglas y criterios interpretativos de la paridad deben aplicarse independientemente de las razones que generaron la ausencia definitiva e independientemente de si el partido postuló a más mujeres en otras presidencias municipales. Y hemos sido contundentes en afirmar que las reglas de paridad, por un lado, no se reducen a un 50-50, sino que admiten una mayor participación de las mujeres y, por el otro, de que éstas deben aplicarse justamente en beneficio de las mujeres. Por ello está claro que la paridad tiene el alcance suficiente para fijar la regla de que la suplencia de una candidatura ocupada por una mujer, independientemente de las causas que generen la ausencia, tiene que ocuparla otra mujer. Lo que ya ha sucedido en otro asunto como el recurso de reconsideración 60 de 2019. Ahora, es evidente que este caso presenta particularidades propias de las dinámicas electorales que no pueden dejarse de lado al resolver y que corresponden en efecto al caso concreto. Las campañas ya concluyeron y estamos a menos de 24 horas de inicio de la jornada electoral. Por ello, es imperativo que las autoridades electorales nos enfoquemos en el electorado y en la certeza que debe regir el proceso. Y señalar que el día de mañana, finalmente, los entes fundamentales y los más importantes en la jornada son las y los electores. Y como lo destaca el proyecto, el derecho al voto activo tiene varias dimensiones. Una de ellas tiene que ver con la posibilidad del electorado de tomar una decisión informada y razonada acerca del sentido de su sufragio. Y esta dimensión protege jurídicamente su expectativa de ser previsto con información disponible, oportuna y suficiente acerca de las personas que participan en la contienda electoral, cuáles son sus propuestas y por ende estar en aptitud de reflexionarlas, balancearlas y en última instancia concluir a favor de quién votarán. Por otra parte, como derecho, la certeza o seguridad jurídica en la esfera política electoral protege la expectativa ciudadana de conocer previa y claramente las reglas del proceso. Por ello es evidente que existe un vínculo indisoluble entre el derecho al voto activo en su vertiente de voto informado y el principio de certeza jurídica. El conocimiento de quiénes son las personas que contienden en una elección y de cuáles son sus propuestas influye directamente en las posibilidades del electorado de prever si votan o no a favor de determinada persona, de determinada candidatura. ¿Por quién hacerlo y qué implicaciones y alcances puede tener su sufragio en el contexto más amplio de la toma de decisiones democráticas? Por ello, es indiscutible que uno de los principales deberes de las autoridades electorales es proveer las condiciones necesarias de certeza que garanticen el derecho al voto activo. En el caso concreto, observo que luego de la aprobación de la sustitución de la entonces candidata, que se llevó a cabo el 30 de abril, y del cierre de campaña, que fue el 29 de mayo, el electorado de la ciudad de Celaya ha tenido 30 días para identificar al candidato que postule el partido político Morena en sustitución de la entonces candidata, familiarizarse con sus propuestas y visión sobre cómo ejercer la presidencia municipal.
En consecuencia, el electorado prevé que marcar los emblemas correspondientes en la boleta implicarán un voto en su favor del referido candidato. Por eso, en caso de ordenar a Morena postular a una mujer, dado que faltan menos de 24 horas, resultaría materialmente imposible garantizar al electorado la posibilidad de conocer quién ostente efectivamente la candidatura y cuáles son sus propuestas. Por todo ello, coincido en que debe confirmarse, pero por razones distintas, la resolución impugnada. Muchas gracias. Gracias, magistrada. ¿Alguna otra intervención? Si me dan su autorización, quisiera también intervenir para expresar mi postura con relación a la consulta que se nos plantea. En principio, quiero expresar que estoy de acuerdo con el proyecto, el cual concluye que en el caso se vulnera el principio de paridad. Como lo expresé desde la sesión pasada, la paridad es un principio constitucional y no puede estar supeditado en su cumplimiento a condiciones fácticas y en este caso extraordinariamente lamentables, que con independencia de cómo se produzcan, si dan lugar al supuesto de sustitución de una candidatura en la que se postuló a una mujer, entonces quien la sustituya también debe ser una mujer. El proyecto es claro en este criterio y a él me sumo absolutamente. Y a efecto de evidenciar mi postura, retomo los antecedentes del caso en que después del lamentable feminicidio de una candidata durante un recorrido en campaña electoral, el partido que la postuló determinó sustituirla por un hombre, situación que inicialmente fue declarada improcedente por el instituto local, dado que no era del mismo género al originalmente postulado. Dicha decisión fue revocada por el tribunal local al considerar que sí podía darse tal sustitución en los términos pretendidos por el partido, porque aún después del cambio subsistía la paridad. En tanto que en 23 planillas para ayuntamientos serían encabezadas por mujeres y 23 por hombres. Fue esa determinación la que confirmó la sala responsable y que ahora se impugna en esta instancia. Es evidente que la sala responsable inobservó el principio de paridad en su dimensión sustantiva, que tiene como finalidad ir más allá de un mero criterio numérico, al estar encaminada a impulsar un mejor y mayor acceso de las mujeres a los cargos públicos. Dicho de otra manera, la sala responsable no juzgó con perspectiva de género. Quiero señalar el criterio que subyace como valor democrático imperante en la línea jurisprudencial de este tribunal y que, como bien lo destaca el proyecto, ha dado lugar, por ejemplo, a la jurisprudencia 10 de 2021 de rubro paridad de género. Los ajustes a las listas de representación proporcional se justifican si se asegura el acceso de un mayor número de mujeres. Y el 11/2018 de rubro paridad de género, la interpretación y aplicación de las acciones afirmativas debe procurar el mayor beneficio para las mujeres, en las cuales se ha zanjado que la paridad debe tener como enfoque garantizar el mayor beneficio para las mujeres. Es por ello que el juzgamiento con perspectiva de género es indispensable en estos casos y en una visión
de democracia paritaria y sustantiva. Por ello, comparto que, derivado del contexto fáctico de la controversia, en la consulta se determine que el alcance del principio de paridad en el caso concreto permite fijar como regla que cuando exista una ausencia definitiva de una candidatura en las que se postularon mujeres para presidencias municipales, con independencia de las causas por las que se originen, las postulaciones para sustituirlas deben de ser siempre ocupadas por mujeres. Asimismo, considero que, dadas las circunstancias particulares del caso, se hace inviable que en estos momentos se ordene una sustitución de la candidatura. Argumentos que han sido ya muy clarificados por el ponente y por la magistrada Otálora, por lo que también asumo debe confirmarse la sentencia impugnada, pero por las consideraciones que se expresan en la consulta. Sería mi participación en este caso. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Si no hay más intervenciones, le pediría al secretario general que recabe la votación correspondiente. Con gusto, magistrada presidenta. Magistrado Felipe Lamata Pizaña. Sí, a favor, salvo del 434, que iría por el desechamiento. Magistrada Janine Otálora Malasí. Con las tres propuestas, precisando que en la reconsideración 434 emito un voto concurrente. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sí, en contra del recurso de reconciliación 434 por su improcedencia, a favor de las restantes propuestas. Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso. A favor de las tres propuestas. Magistrada presidenta, le informo que el recurso de reconsideración 434 de esta anualidad ha sido aprobado por una mayoría de 3 votos, con el voto en contra del magistrado Felipe Lamata Pizaña y el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, con la precisión que la magistrada Janine Otálora Malasí anuncia la emisión de un voto concurrente. Los 2 restantes proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 864 de este año, se resuelve único, se confirma la resolución impugnada. En el recurso de apelación 236 de este año, se resuelve único, se confirma el acto impugnado. En el recurso de reconsideración 434 de este año, se resuelve único, se confirma la sentencia impugnada.